El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La actualidad está centrada en la investigación sobre Zapatero, que tiene también un importante lado económico. Pero hay otras cuestiones económicas de fondo que no están resueltas y sobre las que esta semana hemos tenido novedades. Una de ellas es el empleo. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, ha realizado un estudio en profundidad sobre la reforma laboral que implantó Yolanda Díaz en 2021. En unos instantes hablaremos sobre ello con el director ejecutivo de FEDEA, Ángel de la Fuente. También ha habido novedades sobre las pensiones, otra cuestión económica de fondo que nos preocupa a todos. La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha defendido estos días la polémica reforma que efectuó José Luis Escrivá. Mientras tanto, las bolsas siguen ajenas a la incertidumbre global producida por los conflictos bélicos y continúan en máximos, con fenómenos como el del SpaceX, que ha convertido en su propietario, Elon Musk, en la primera persona de la historia en conseguir una fortuna de $1 billón. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA. Bienvenido, Ángel. Hola, ¿qué tal? Y a Diego Barceló, economista y profesor de la Universidad CEU San Pablo. Bienvenido, Diego. ¿Qué tal, Jordi? Muchas gracias. Muy buenas. Ángel, pues si te parece empezamos porque habéis realizado un estudio en profundidad sobre la reforma de Yolanda Díaz. ¿Cómo se ha comportado? Porque bueno, pues se ha reducido la temporalidad, creció los contratos fijos, ¿no? Pero bueno, hay algunas cuestiones ahí que ver sobre la estabilidad del mercado laboral. ¿Cómo lo ves? A ver, llevamos tiempo trabajando en esto y de hecho no hemos hecho uno sino tres. Hay uno que está más avanzado, ya prácticamente final, y hay otros dos enfoques un poco distintos que igual todavía necesitan un poco más de trabajo, pero los tres apuntan en la misma dirección, que es lo que hemos percibido desde el principio. Que es que claramente la reforma ha reducido dramáticamente la temporalidad contractual. Hay muchos menos contratos temporales, pues no te dejan usarlo. Pero que la temporalidad real, o sea, los contratos, ahora hay muchos más contratos fijos, pero los contratos fijos son un poco menos fijos que los fijos de antes. O sea que la ganancia neta en términos de estabilidad pues es menor, y lo mismo también en términos de salario, días trabajados, etc. O sea que puede haber una pequeña mejora en esos ámbitos, pero nada comparable a la mejora enorme que lógicamente hay en términos de temporalidad de los contratos. Pero en trasfondo la situación real no ha cambiado tanto como sugeriría la fuerte caída del porcentaje de contratos que llevan la etiqueta de temporal. O sea que estamos cambiándoles la etiqueta a los contratos, pero en el fondo pues muchos siguen siendo lo que eran, porque la realidad subyacente pues es la misma, ¿no? Uh-huh. Diego, ¿cómo ves el empleo en España? ¿Ves que ha mejorado algo con la reforma de Yolanda Díaz o qué queda por hacer? A ver, todo lo que dice Ángel lo comparto plenamente, y esta reforma uno tiene la impresión de que tuvo más un objetivo político de esconder unos 600, 700, 800 mil parados que ahora son fijos, discontinuos, inactivos. Entonces, esta reforma fundamentalmente lo que le permite al gobierno es que todos los meses, cuando difunde la cifra de paro registrado, es muy inferior a la real. Eso por el lado del paro. Por el lado del empleo, yo noto que a mí me hace acordar en parte la situación a la del 2006-2007, cuando se hablaba de la fortaleza del mercado laboral español, que creábamos 1 de cada 3 empleos de toda Europa, que estábamos ya cerca, que apuntábamos al pleno empleo, pero sobre bases insostenibles. Y lo que yo noto es que la economía, el modelo económico sanchista-leninista, es insostenible, porque se basa en un tirón de gasto público, financiado con deuda pública y financiado con incrementos de gastos que son insostenibles, tanto por ejemplo,
el incremento de las pensiones, la generalización del ingreso mínimo vital a cualquiera que lo pida, la contratación de personal de empleados públicos. Entonces, bueno, al mismo tiempo vemos que desde el punto de vista de la competitividad, la productividad sigue estancada, la presión tributaria en máximos, y por lo tanto no veo cómo se puede sostener esto. Entonces, es verdad que el empleo crece y se alcanzan nuevos récords, pero si están generados sobre la base de una demanda insostenible, es lo mismo que en 2006 y 2007. Había gente que creía que tenía empleo, pero en realidad lo que tenía era una paga financiada con cargo a deuda. Antes era deuda privada, ahora es deuda pública. Pero en algún momento se descubrirá que el rey estaba desnudo. Ángel, esta mañana comentaban en Deutsche Bank, teníamos ahí un encuentro con la economista, bueno, la responsable de inversión del banco, ¿no? Un encuentro que es habitual cada 6 meses más o menos, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que comentaba es que los problemas de la economía española persisten, los de fondo, ¿no? O sea, bueno, algo que se sabe, ¿no? Pero la cuestión de la productividad, ¿no? El desajuste entre la educación y el mercado laboral, ¿no? Pero claro, sin embargo, las cifras macro son buenas, o sea, son por encima de la media europea, ¿no? Pero esto puede ser como una especie de patada a seguir, es decir, que bueno, pues nos inventamos ahora esta cuestión de la llegada de población, ¿no? Que nos hace maquillar las cifras en cierto modo, pero claro, los problemas de fondo que tendríamos que resolver no los estamos resolviendo. Sí, ese es el problema. O sea, no nos va mal sobre todo en comparación con el resto de la Unión Europea, pero en buena parte porque hay una parte de la Unión, sobre todo Alemania y la zona este, que lo está pasando mal y está mucho más expuestos al tema de Ucrania, Rusia, la pérdida del gas barato, etcétera. O sea que la comparación está un poco sesgada y hay muchos deberes que no hemos hecho, seguimos teniendo problemas estructurales que no abordamos y sin embargo las cosas a nivel macro no van mal, pues en parte por vientos de cola variados, ¿no? Que incluyen, pues, para empezar, un montón de dinero europeo que se acabará un día de estos, y también el turismo, ¿no? Que bueno, eso esperemos que dure, pero realmente no es mérito nuestro, es también un poco desgracia ajena. Países potencialmente competidores donde hay una percepción de inseguridad que dificulta que la gente vaya allí. O sea que no nos va mal comparativamente, pero no acabamos de hacer los deberes para que esto sea sostenible a largo plazo. Uh-huh. Diego, en esta línea comparecía esta semana la ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, hablando en buena medida bien de la reforma que hizo el Gobierno, que ha sido muy polémica y que tiene muchos detractores, ¿no? ¿Qué te ha parecido esas declaraciones, esa puesta al día, digamos, de la cuestión de las pensiones que nos preocupa a todos, ¿no? A ver, el sistema de pensiones es insostenible y está quebrado, y esto lo sabemos. El gobierno de Rajoy había, primero el de Zapatero elevando la edad de jubilación, y luego el de Rajoy con un impacto a mediano plazo mucho más importante, el cambio en la fórmula de actualización y el factor de sostenibilidad que nunca alcanzó a aplicarse, más o menos en un entorno de una economía creciendo, más o menos podía ir arreglándose el problema. Ahora, el gobierno de Sánchez lo que decidió fue simplemente pensar que le convenía, desde el punto de vista de la propaganda política, decir que estaban ahorrando para las pensiones, y entonces aumentaron los impuestos, es decir, arrebatan cada mes un poco más del fruto de su trabajo a la gente que trabaja para esta hucha de las pensiones. Pero en realidad lo que es incoherente es que esos recursos se invierten, entre comillas, en deuda española. Por lo tanto, como si el gobierno está quebrado y quiere asegurar las pensiones de un sistema quebrado, ahorra en sus propios títulos. O sea, es una tomadura de pelo. Lo que en realidad hace el gobierno es, por un lado, lo que cuenta en el debate hoy José Ramón Riera, de los bancos comprando más títulos públicos y
con los títulos que nos obliga a comprar el gobierno en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, entre las dos cosas lo que están haciendo es suplantar los bonos que dejó de comprar el Banco Central Europeo. En definitiva, es un mecanismo para mantener reprimida artificialmente la prima de riesgo y seguir tirando para adelante mientras dure. Pero desde el punto de vista de las pensiones, que nadie piense ni por un minuto que la reforma de Escrivá que defendió la ministra Sáenz sirve para asegurar nada porque es absolutamente mentira. Ángel, esta cuestión de ir parcheando un poco el sistema de pensiones puede llevar a que en un momento determinado, cuando ya no se pueda sostener, pues haya que hacer una reforma radical y bueno, a quien le toque, pues le ha tocado, ¿no? A ver, yo esto lo veo de una forma un pelín distinta, ¿no? El fondo es muy parecido, pero con matices. O sea, yo no diría que el sistema es insostenible. El sistema es sostenible si nos empeñamos, y parece que nos estamos empeñando. La cuestión es a qué precio. Lo que está pasando es que el sistema de pensiones está absorbiendo todos los recursos disponibles y dejando cada vez menos recursos para otras necesidades también importantes. O sea que la sociedad española o el Parlamento español decidió escribir una especie de cheque en blanco en la última reforma para mantener un sistema excesivamente generoso. Entonces, ese cheque en blanco se está pagando a base de dedicar cada vez más recursos de impuestos generales a complementar la financiación de una seguridad social contributiva que no debería necesitar estas inyecciones de recursos externos. Y vamos ya por 50 o 60 mil millones al año que hay que sacar de otros sitios y creciendo cada vez más rápido porque el baby boom se está empezando a jubilar en serio. Entonces, si nos empeñamos en mantener el sistema tan generoso que tenemos en circunstancias en los próximos 20 o 30 años bastante adversas, pues el coste de oportunidad va a ser enorme y lo estamos empezando a ver ya en el deterioro de servicios públicos, de la sanidad, en la falta de recursos de la dependencia, en el deterioro de los trenes y las carreteras. O sea, no hay recursos para otras cosas a las que también deberíamos invertir, y ese es el problema. O sea, no es tanto que el sistema un día desaparezca, porque la presión política sería enorme. O sea, ningún gobierno quiere cabrear de verdad a los pensionistas, que son muchos y votan todos. Por lo tanto, lo que menos peligro corre seguramente son las pensiones, pero a costa de casi todo lo demás, y eso es un problema muy serio. Uh-huh. Oye, os pregunto finalmente por una cuestión que es el tema de moda, que se sale de España, seguramente, aunque bueno, hay gente que puede invertir ahí, y de hecho seguro que hay muchos españoles que están invirtiendo, ¿no? Que es el de SpaceX. Diego, diga que cómo estás viendo este fenómeno, porque es llamativo, ¿no? O sea, se ha convertido Elon Musk en la primera persona que tiene una fortuna de $1 billón, ¿no? Pero bueno, se habla también en relación con SpaceX, como tema cercano, ¿no? Pues está ahí el debate permanente de si hay una burbuja en torno a la inteligencia artificial o no. ¿Cómo lo estáis viendo? Mira, justamente las ofertas públicas de acciones, las ofertas iniciales de acciones, que con esta reacción de una sobredemanda y una subida muy marcada en sus primeros días de cotización, son uno de los síntomas de que estamos en una burbuja o en una primera fase, pero no es el único dato. Si tú miras el rendimiento acumulado en los últimos 14 meses de las acciones de semiconductores, que son las que en la burbuja del 2000 más habían subido, bueno, pues en este momento están mostrando un rendimiento exactamente igual a ese pico del año 2000, y eso ya es un síntoma de preocupación, pero que hay muchos más datos. Por ejemplo, si tú comparas la rentabilidad del sector tecnológico con el Standard & Poor's en general, el exceso de rentabilidad es el máximo histórico. Entonces, supera incluso lo de la burbuja del 2000. Si tú miras el peso de las acciones tecnológicas en la capitalización bursátil, está en récord histórico, o sea, también superando el pico del 2000. Una acción como la de Apple
está en su máxima cotización histórica cuando tú comparas precios sobre ventas. Entonces, no es una única cosa. Y tú dices, ¿y esto? Entonces, nosotros sabemos que todos excesos en el mercado de acciones se corrigen con excesos en la dirección opuesta. Lo que nunca podemos saber es cuándo, pero yo voy acumulando estos síntomas que te estoy mostrando. Otro hay, por ejemplo, si tú miras la rentabilidad por dividendo, está prácticamente en el mínimo histórico. ¿Y eso por qué? Porque las cotizaciones son tan altas, y entonces, dado un dividendo, la rentabilidad por dividendo te da muy baja. Entonces, no es normal. El mercado como está ahora no es normal, y de hecho yo pensé que el gran ajuste iba a venir con la caída, estos días de caída cuando empezó la guerra en Irán, pero sin embargo recuperó y alcanzó nuevos máximos históricos. Entonces yo en ese sentido estoy preocupado. Ángel, ¿tú cómo lo ves esta cuestión? A ver, yo me temo que ninguno de nosotros tiene la ¿cómo se llama? La bola de cristal. La bola de cristal que nos permitiría separar burbujas de otras cosas, ¿no? Y los temas tanto de SpaceX como de la inteligencia artificial es complicado, ¿no? Porque es verdad que, o sea, vale, han crecido muy rápido, hay cosas que nos hacen pensar que puede ser una burbuja, pero también son cosas que si funcionan o a largo plazo pueden ser completamente revolucionarias. Yo creo que no es lo mismo lo que estamos viendo ahora que la burbuja telecom de los 2000. O sea, las telecom no tenían, creo yo, la capacidad de revolucionar la economía que tienen tanto la inteligencia artificial como, digamos, el inicio, si llegamos ahí, de la conquista del espacio, ¿no? O sea, que estamos hablando de cosas muy serias con rendimientos potencialmente enormes. Entonces, yo no sé si es una burbuja o no, pero bueno, hay unos fundamentos muy arriesgados, no sabemos que va a funcionar, pero que potencialmente son cambios enormes para nuestra economía. Muy bien, pues nada, pues ya veremos qué pasa, estaremos atentos, ¿no? Pues de momento tenemos que acabar aquí. Muchas gracias a Ángel de la Fuente, a Diego Barceló y a ustedes por seguirnos, y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.